Buenos días, nosotros somos el grupo número 2. El tema que vamos a exponer es el de las aplicaciones de las ecuaciones diferenciales a un modelo de crecimiento y decrecimiento. Nuestro grupo está integrado por Bianca Flores, Cristian Elizondo, Gerardo Chacón, Sebastián Arias y mi persona, Silvia Romero. Bueno, como primera parte tenemos lo que son los cronogramas. Por un lado tenemos la tabla de responsabilidades, en la que todos los integrantes del grupo nos dividimos las tareas para finalmente poder hacer el trabajo grupal. Y después tenemos el cronograma de actividades, en el que se dice que se especifica qué hizo cada integrante del grupo para este trabajo. Bueno, dentro de los objetivos tenemos el objetivo general, que es mostrar la utilización de las ecuaciones diferenciales en el modelado y solución de situaciones reales. Y dentro de los objetivos específicos tenemos comprender los conceptos básicos de las ecuaciones diferenciales para la resolución de problemas relacionados con el crecimiento y decrecimiento. Aplicar los métodos matemáticos para comprender la importancia de las ecuaciones diferenciales en la ingeniería. Y por último, ejemplificar el uso de las ecuaciones diferenciales relacionadas con el crecimiento y el decrecimiento. Bueno, este trabajo tiene como fin principal el ejemplificar el correcto uso de las ecuaciones diferenciales para la resolución de problemas en la vida real con magnitudes específicas y cómo son aplicables en las áreas de la ingeniería. Para este caso en específico se va a explicar el uso de estas ecuaciones para el estudio de un modelo de crecimiento y decrecimiento de diferentes elementos. Las ecuaciones diferenciales surgen de la necesidad de los científicos de encontrar matemáticas para describir las razones de cambio. Es por eso que vamos a explicar lo que es las ecuaciones diferenciales y el proyecto. Bueno, según lo investigado, en una ecuación matemática que se involucra tanto la función como a una o más derivadas. Además, describen cómo una función cambia en relación con sus variables dependientes. En resumen, es una ecuación que relaciona una función y sus derivadas, las cuales representan cantidades físicas. Como dije anteriormente, las ecuaciones diferenciales son la necesidad de los científicos de encontrar matemáticas para describir las razones de cambio. Los primeros estudios de estas ecuaciones se le atribuyen a los fundadores del cálculo, entre ellos Isaac Newton y más específicamente Gottfried Leibniz. Ok, de acuerdo con la información, el modelo de crecimiento y decrecimiento. Para términos matemáticos tenemos que cuando aumentamos el valor de x, aumenta el valor de y es igual a fx y por consiguiente la gráfica asciende. Se dice que la función crece. Si por el contrario, al aumentar x disminuye y en la función, la gráfica desciende. Por consiguiente, la función va a decrecer. Sus diversas aplicaciones en diferentes áreas, como lo son el área del estudio poblacional, la ingeniería industrial y la ingeniería económica. Podemos mencionar para el área del estudio poblacional las ciudades, pueblos o países, las cuales nos permiten obtener un valor aproximado conforme a datos concretos obtenidos, de cómo será el crecimiento en esos lugares o incluso, dependiendo de los factores presentes, su decrecimiento. En el área de la ingeniería industrial, las ecuaciones se utilizan para obtener datos específicos de producción de materia prima. Esto por medio de un estudio y cálculos específicos con métodos diferenciales de resolución de ecuaciones para determinar un crecimiento en la producción o por el contrario un decrecimiento en la misma, para tomar decisiones coherentes para el trabajo de estos resultados, en donde se realiza un estudio para determinar los factores que ocasionaron estos resultados. En el área de la ingeniería económica, se realizan gráficas de déficit financiero, en donde las ecuaciones sirven para determinar si hubo un crecimiento o decrecimiento financiero en una empresa específica, partiendo de datos como el tiempo estimado y el valor de la ganancia comparada con entradas anteriores. Como lo vemos acá, la explicación del modelo de estudio se ve partiendo de la ecuación diferencial de y sobre dy, lo cual es igual a y. Esto nos dice que la variación con el tiempo de una cantidad y es proporcional a y. También si la constante de proporcionalidad a
es positiva siendo y positivo, entonces dy sobre dt es positivo y y aumenta, y por consiguiente estaríamos hablando de un crecimiento en la función. Por lo tanto, si a es negativo siendo y positivo, entonces dy sobre dt es negativo y y decrece, entonces hablamos de un decrecimiento en la función. Aquí el problema es uno que involucra el decrecimiento, puesto que la solución de la ecuación diferencial se resuelve por medio de variables separables, en las cuales obtenemos el siguiente resultado en forma de la función exponencial, como lo ven por acá. También debemos tener en cuenta la ley de crecimiento exponencial, que dice si a es mayor a 0, y la ley de decrecimiento exponencial, que dice si a es menor que 0. En nuestro proyecto, un ejemplo de la aplicación de las ecuaciones diferenciales, tanto en el ámbito de crecimiento como en el de decrecimiento, se ve en el siguiente enunciado. La población de un pueblo crece conforme al tiempo. Si la población inicial es de 500.000 habitantes y en 10 años esa población aumenta un 15%, ¿cuántos habitantes serán en el pueblo al cabo de 30 años? Partiendo del modelo de estudio antes mencionado, podemos pasar directamente a la resolución del problema con la función encontrada de y es igual a ce elevado a a por t. Los datos que tenemos son f de 0 es igual a 500.000, lo cual es el 100% de la población. Tenemos el tiempo, que son 10 años, y el 15% de 500.000 es 75.000, por lo que f de 10 es igual a 575.000. Con estos datos despejamos el valor de a de la ecuación antes mencionada, por lo que 575.000 es igual a 500.000 elevado a de 10. Si despejamos la a de esta expresión, nos queda de la siguiente manera. A es igual a 1 dividido entre 10, logaritmo natural del valor absoluto de 575.000 dividido entre 500.000, por lo que podemos decir que lo antes mencionado nos daría un resultado de y, que sería igual a 500.000 Por acá podemos ver que en la fórmula se multiplica por la t, por lo que intercambiando el valor de t por 30 podemos averiguar la población pasado ese tiempo, quedando de la siguiente manera. Y es igual a 500.000 elevado a la 1 dividido entre 10 logaritmo natural del valor absoluto de 575.000 dividido entre 500.000 por 30, por lo que nos da un resultado de 760,437.000 habitantes después de 30 años. Como análisis de resultados, pudimos crear una relación y despejar ciertas incógnitas, logrando llegar a un resultado satisfactorio, en el cual intercambiamos el valor de t por 30 y logramos averiguar la población pasado ese tiempo, obteniendo al final el resultado de que después de 30 años, la población de el pueblo crecerá hasta tener alrededor de 760,437.000 habitantes. Gracias a este estudio de los conceptos generales o elementos de una ecuación diferencial y su uso, nos facilitó el conocer variaciones a elementos físicos dependientes de factores como lo es el tiempo, para este caso en específico. También se logró llegar a una solución del problema de estudio poblacional, utilizando datos como una población inicial conocida, un porcentaje de crecimiento en un tiempo determinado y la resolución de una sencilla ecuación diferencial por los métodos de variables separables, en la cual se llegó a un resultado satisfactorio y en lo cual nos dijo que una función nos ayuda a facilitar el cálculo específico del crecimiento o decrecimiento de una población u otros elementos cuantificables. También el modelo de estudio es aplicable a áreas de trabajo diferentes, a la ingeniería, en la cual nos ayuda al cálculo del crecimiento o decrecimiento de toda una población. Como conclusiones, tanto los elementos como los conceptos generales que ayudan al entendimiento de la resolución de una ecuación diferencial son de gran importancia para comprender de manera general el correcto uso y proceso al utilizar una ecuación diferencial. También el estudio del crecimiento y decrecimiento como modelo de estudio y resolución por medio de una ecuación diferencial es el objetivo principal de este proyecto, concluyendo así la ejemplificación con un ejemplo de crecimiento poblacional sencillo para que de manera sencilla genere lo aplicado y lo explicado.